vamos a compartir pantalla. Buenos días a todos, bienvenidos a la segunda sesión del curso de Metodología de la Investigación, curso vacacional virtual que estamos haciendo con integrantes de la Universidad Industrial de Santander. Bien, hoy en la segunda charla vamos a hablar de dos temas importantes. Un tema importante se va a llamar planteamiento del problema y el otro tema importante se va a llamar cómo hacer claramente la pregunta de investigación. Para ello tenemos dos presentaciones que hemos desarrollado. Aquí tenemos la primera presentación. Vamos entonces a colocarla en formato pantalla completa. Díganme ustedes si lo están observando, si la están observando bien. La presentación de pantalla completa del planteamiento del problema. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Sí. ¿Sí ve bien? Bueno. Quería comentarles que como esto es un curso teórico práctico y que el objetivo final es que cuando lleguemos a la segunda semana ya tengan ustedes su propuesta de investigación, ya se incluyan automáticamente en el grupo de semillero de investigación cardiovascular y empecemos a desarrollar todas estas ideas, quiero pedirles el favor que vayan trabajando, que se vayan uniendo en los diferentes grupos de trabajo. Habíamos mencionado ayer que estas eran las 3 ideas de investigación que íbamos a desarrollar. Una se llama función autonómica, variabilidad de la frecuencia cardíaca como predictor de progresión y complicaciones en la enfermedad de Chagas. El grupo está constituido por Juan Rico, Laura Cortés, Valentina Ariza y Laura Fuentes. La segunda idea de investigación son cambios dinámicos del electrocardiograma usando inteligencia artificial para predecir progresión y complicaciones en la enfermedad de Chagas, cuyos coautores son David McCorney, Emanuel, Luz, Ángela Sofía, Edwin y Angeli. Y el tercer propuesta de investigación es un metaanálisis y revisión sistemática de la literatura de modelos de predicción de complicaciones en la enfermedad de Chagas, que está constituido por Álvaro, Laurita Contreras, Alexander y Jorge. Entonces, es muy importante que ustedes vayan avanzando y para ello necesito que ustedes abran un documento en Word para trabajo compartido, me inviten a estar acompañándolos y en ese documento en Word ustedes van a ir escribiendo todo lo que van ustedes aprendiendo a medida que vamos avanzando. Empezando por el título, que este título es un título tentativo, ustedes lo pueden modificar de acuerdo a cómo vayan ustedes desarrollando su idea de investigación, ¿ok? Pero al final de estas 2 semanas, ese documento se va a convertir en su propuesta de investigación que vamos a presentar para buscar financiación a entidades nacionales o internacionales y para llevar a cabo la investigación. Es una de las cosas importantes que me han preguntado si estas investigaciones tienen viabilidad y qué conceptos puedan tenerse en cuenta con respecto a viabilidad. Bueno, en el grupo de electrocardiografía tenemos holter de electrocardiografía de 24 horas. Luego, con el holter de electrocardiografía, con estos equipos que tenemos, podemos detectar los cambios del electrocardiograma en 24 horas, pero además podemos detectar los cambios de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. O sea, tenemos los equipos que podrían permitir evaluar la función autonómica en estos pacientes para el proyecto 1. Para el proyecto 2 tenemos un electrocardiograma que digitaliza la señal electrocardiográfica en registros de 5 a 10 minutos y también nos permite convertir esa señal en datos numéricos que pueden ser analizados por la inteligencia artificial. Además, contamos con la colaboración de un experto internacional en inteligencia artificial, con maestría en inteligencia artificial, que está muy interesado en colaborarnos y en contribuir para el segundo proyecto. Y en el tercer proyecto tenemos acceso a bases de datos, bueno, todas las tenemos como las de la universidad, como PubMed, como Scopus, pero también tenemos acceso a Embase, entonces podemos tener un acceso muy importante a las bases de datos para poder construir y formar una buena revisión sistemática de la literatura. Entonces, chicos, la tarea del día de hoy es, inmediatamente termine la charla, se organizan durante este fin de semana en los grupos, se reúnen virtualmente, arman el documento en Word inicial, empiezan a trabajar, me invitan para yo estarlos siguiendo, yo los voy a estar observando, de pronto obviamente si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues yo les voy a ayudar, pero ustedes, el trabajo va a ser desarrollado por ustedes para que vayamos aprendiendo haciendo, que es la filosofía de este curso. ¿Ok?
Bueno, muy bien. Entonces sigamos avanzando con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el planteamiento del problema de investigación. Ustedes tienen que plantear el problema de investigación que se les ha asignado. ¿Qué es plantear el problema de investigación? Es la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer. Bueno, oye, el profe me puso a plantear un problema de investigación, me dio una idea de investigación, pero ¿qué es plantear un problema de investigación? Entonces, plantear un problema de investigación es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Ahora, ¿cuáles son los criterios que usted debe tener en cuenta para plantear el problema de investigación? Entonces, primer aspecto importante, usted debe expresar por escrito una relación entre dos o más variables. ¿Cuáles son las variables de su problema? Una variable es un dato que puede asumir diferentes valores. Entonces, para cada uno de sus proyectos, usted tiene que empezar a preguntarse en este momento, pero entonces, ¿cuáles son mis variables del estudio? ¿Cuál es la variable de exposición o la variable de intervención que yo voy a analizar? ¿Cuál va a ser el desenlace o los desenlaces? Porque puede que no sea un solo desenlace, puede que sean varios desenlaces, puede que no sea un factor de exposición, puede que sean varios. Entonces, usted tiene que empezar a escribir y escribir claramente. En mi planteamiento del problema, usted primero hace un checklist o una lista de chequeo en donde dice, bueno, mi factor de exposición va a ser tal cosa o mi factor de intervención va a ser tal cosa. Mis desenlaces que me interesan en mis estudios va a ser tal cuestión particular. Entonces, tiene que usted mirar esos dos aspectos. ¿Cuál es la relación entre esas dos o más variables? ¿Cómo quiero concatenar esa exposición o esa intervención con ese desenlace? ¿Quiero buscar asociaciones? ¿Quiero buscar predicciones? ¿Quiero buscar correlaciones? ¿Qué quiero hacer con esas 2, 3, 4, 5 variables que yo quiero estar analizando en mi problema? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Ahora, además de expresar esas variables y su relación potencial que usted quiere analizar, usted debe también formular claramente qué efecto espera, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de que ocurra X o Y circunstancia que usted quiere estudiar, o cómo usted se relacionan los factores de exposición con los factores de desenlace. O sea, tiene usted que, además de escribir esos elementos, tiene que combinarlos y expresarlos de una forma clara. O sea, empieza usted a escribir. Y en este aspecto es muy importante, chicos, que ustedes no usen la inteligencia artificial en esta etapa del proceso. Ustedes tienen que mantener su cerebro, su cabecita, sus ideas lo más claras y diáfanas posibles y hacer el esfuerzo para que sus neuronas se interconecten y empiecen ustedes a crear la corteza cerebral del investigador. Si ustedes estas preguntas las copian y las pegan en ChatGPT o las copian y las pegan en Gemini, ustedes están pasando en la etapa de crear su red neuronal. No significa que no usemos inteligencia artificial. Claro, al final de que ustedes construyen su documento, ustedes pueden contrastar lo que ustedes escribieron, lo que ustedes comentaron con ChatGPT y decirle que se los refine o que se los mejore, pero son sus ideas, son su concepto, es lo que ustedes han creado. Entonces es un riesgo importante y es una oportunidad también importante saber que la inteligencia artificial nos ayuda mucho. Puede ser un coequipero, pero no puede ser el líder de la investigación, no puede ser el que genere las ideas de investigación, no puede ser el que escriba los artículos. Es el que nos ayuda a solucionar preguntas, inquietudes, afinar un poquito el documento, pulirlo un poco más, incluso traducirlo a otro idioma, inglés, chino, francés, español, lo que ustedes quieran, holandés. Pero muy importante tener eso en cuenta. ¿Queda claro el concepto, chicos, de advertencia? Y lo hago no porque esto sea para calificar y esto sea un trabajo para calificar, lo hago porque si no, se ha descubierto que si usted no hace eso, si usted no hace el trabajo por usted mismo, si no se lo pone a hacer a la inteligencia artificial, usted no desarrolla su cerebro. Y entonces usted va a estar dependiendo de una máquina externa a usted mismo y va a tener entonces, en vez de mejorar su capacidad intelectual y mejorar sus habilidades como investigador, va o a mantenerlas estáticas o a disminuirlas. ¿Quedó claro el concepto, Álvaro? David, ¿quedó claro el concepto de lo que le estoy diciendo? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, además, para el planteamiento del problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica.
O sea, ustedes cómo van a probar esa relación o esa correlación o esa asociación. Y para probarlo y para hacerlo, ustedes tienen que mirar la factibilidad de observar esa realidad única y objetiva. O sea, ustedes tienen que aterrizar que eso pueda hacerse. Si ustedes quieren plantear un estudio con resonancia nuclear magnética o con tomografía con potrones o con positrones, pues el grupo de electrocardiografía no tiene resonador magnético, el grupo de electrocardiografía no tiene positrones, no significa que no se pueda hacer, que podamos hacer una alianza con el HIC, con los cuales trabajamos, con la Fundación Cardiovascular o con otra institución, pero yo creo que hay que ser realista del proyecto que ustedes están haciendo y de hasta dónde podemos hacerlo con los recursos que tenemos y de pronto con algunos recursos que podamos conseguir en una convocatoria. Entonces, esto es bien importante. El planteamiento tiene que decir usted cómo va empíricamente a evaluar esas correlaciones, esas asociaciones, esos pronósticos, esas predicciones, esa búsqueda de la información y qué tan factible es que usted lo pueda hacer bajo los criterios actuales. Vamos a poner un ejemplo de la factibilidad. Por ejemplo, a ustedes se les ocurre, ustedes anoche estuvieron solitos en su habitación, como yo les dije, hay que buscar la soledad del pensamiento, la metacognición, pensar en sus pensamientos. A ver, Oscar Leonel, ¿usted qué está pensando en este momento? ¿Cuál es su idea de investigación? ¿Qué quiere hacer con esa idea? ¿Cuánto proyecta usted que esa idea va a llevarse a cabo en 1 o 2 años? ¿Dónde quiere ver esa idea puesta? ¿En qué congreso? ¿Dónde quiere usted viajar para presentar esa idea y compartir con sus colegas? ¿Dónde quiere verla publicada? Estoy solo en mi habitación pensando en eso. Miremos que de pronto esto pasó con algunos de ustedes ayer. Si alguien piensa estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes. Soy un adolescente, estoy con conflicto de identidad, con inseguridades, pero soy muy emotivo, me gusta la emocionalidad y quiero indagar sobre eso porque los adolescentes todos fuimos adolescentes, es una etapa difícil de la vida, a veces uno no sabe quién es, qué quiere, hacia dónde va, qué es el mundo, entonces en conflicto. Entonces a usted esta noche, en la noche anterior se preguntó, quiero estudiar lo sublime que es el alma de los adolescentes. Y está planteando un problema, pero este problema realmente no se puede realizar, no se puede desarrollar empíricamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo sublime? Empieza usted a plantearse lo sublime, una palabra. Fíjate que una palabra puede tener muchos significados y mucho impacto. O sea, recuerden eso, lo sublime, ¿qué es sublime para ustedes? ¿Qué es sublime? Lo perfecto, lo divino, lo irrepetible. Entonces es complicado. Y el alma, ¿qué es el alma? ¿Cómo medirle el alma a una persona? ¿Cómo decir que, por ejemplo, tú tienes más alma, o yo tengo más alma, o yo tengo menos alma, o tu alma es el doble que la mía, o el triple? Entonces, fíjate que lo sublime y el alma no son observables. ¿Eso qué significa? Que entonces, si vas a hacer un estudio cuantitativo, que vamos a ver más adelante, estudios cuantitativos, cualitativos y mixtos, pues va a ser muy difícil poder hacer un estudio cuantitativo, porque ¿cómo mides lo sublime del alma? ¿Cómo mides el alma? ¿Y cómo mides lo sublime? Entonces, aquí ya empieza un problema que es la factibilidad del estudio. Por eso cuando ustedes estén escribiendo, chicos, y yo lo voy a seguir en su documento en Word, van ustedes a tratar de ser lo más concretos, los más concisos, los más realistas posibles para mirar si esa idea que están plasmando en ese documento es posible realizarla, es medible, es observable y se ajusta a la realidad. Entonces, en cuanto a los elementos del planteamiento del problema, yo tengo que, al plantear el problema, ver que los objetivos sean claros. ¿Qué persigue mi investigación? O sea, ¿cuál es el objetivo de mi investigación? ¿Por qué quiero hacer mi investigación? ¿Hacia dónde apunta mi investigación? Aclarar la pregunta de investigación, que será la segunda charla del día de hoy. Tengo que tener claramente definido todos los elementos de mi pregunta de investigación. ¿Por qué se justifica realizar esa investigación? Ayer les decía que cuando uno va a hacer investigación, uno puede gastar mucho tiempo de su vida. Yo llevo haciendo investigación más de 20 años. 20 años de mi vida haciendo proyectos de investigación con estudiantes de pregrado, ahora con estudiantes de posgrado, dedicándoles tiempo, revisándoles el material, corrigiéndoles, dándoles ideas, modificando ideas. Bueno, pero cada proyecto tiene una justificación. ¿Por qué se justifica específicamente de este curso? ¿Qué justifica que usted le dedique 1 año? Porque mínimo vamos a dedicar 6 meses a 1 año a ese proyecto para llevarlo a cabo. ¿Qué justificación tiene para usted como investigador, para la sociedad
médica de la Universidad Industrial de Santander, de la Facultad de Salud, para el entorno de Bucaramanga, para el departamento de Santander, para Colombia y para el mundo. Porque acuérdense que les he dicho que ustedes están hoy aquí y mañana estarán en cualquier lugar del mundo. Mañana estarán en cualquier lugar del mundo a través de sus investigaciones. ¿Ok? Ahora, también lo que hablábamos, la viabilidad del estudio, por eso les di unos elementos para que ustedes sepan. Tenemos los equipos para realizar esos proyectos, tenemos electrocardiógrafos digitales que digitalizan la señal y nos pueden analizar, nos pueden llevar esa información para inteligencia artificial. Tenemos los holters de electrocardiografía que registran la señal durante 24 horas, o sea, tenemos los elementos, muy bien. Pero también hay que evaluar las deficiencias del conocimiento del problema, o sea, ¿el problema que ustedes están planteando ya fue resuelto? ¿O se resolvió parcialmente? ¿O aún no se ha resuelto? ¿O qué parte del problema que otros han también enfrentado a nivel mundial falta por completar? Entonces eso lo podrán ustedes desarrollar a partir de la búsqueda de la literatura de esa información. Y yo quiero que antes de la charla del martes lo hagan con los elementos que ustedes conocen actualmente de cómo hacer una búsqueda de la literatura. Cada uno de ustedes ha tenido que hacer revisiones de tema, ha tenido que revisar algunos temas en sus clases. Entonces yo quiero que ustedes con los elementos que tienen en este momento, este fin de semana hagan una búsqueda de sus problemas de investigación, a ver qué se sabe, qué se conoce, para que ustedes evalúen dónde están las deficiencias en el conocimiento en este problema y para que sepan si ese problema que le estamos planteando ya fue resuelto total o parcialmente. Muy bien, van a plantear el problema, van a hacer un marco teórico, van a intentar buscar con sus medios este fin de semana lo más que puedan y lo van a empezar a escribir. Pero no es un copy y pegue. Ustedes van a leer los artículos, van a sacar un resumen y van a generar una idea en un párrafo. Entonces, por ejemplo, fulanito de tal, con respecto a este problema, fulanito de tal hizo una investigación en tantos pacientes y encontró que tal variable puede estar asociada con el desenlace que me está interesando y coloca usted la referencia bibliográfica y va a marcar la referencia bibliográfica ahí en la misma hojita abajo, coloca su referencia bibliográfica. Más adelante le voy a enseñar cómo manejar Zotero, EndNote, etcétera, o Mendeley. Si ya lo sabe manejar, pues aplíquelo de una vez a su documento. Si no, tranquilos que una charla adicional va a ser cómo convertir esas referencias bibliográficas en referencias en un buscador electrónico de referencias, en un software de referencias. Pero sí es muy importante que toda idea que ustedes coloquen no es un copia y pegue, es leer el artículo, sacar un resumen y irlo involucrando en el planteamiento del problema. O sea, el planteamiento del problema se tiene que alimentar de la evidencia científica de lo que se sabe hasta la fecha y cada idea, cada párrafo debe ser una idea y una idea que debe ser referenciada inmediatamente, porque si no lo hace uno usted en este momento así, después cuando se va a poner a buscar la referencia bibliográfica, oye, ¿yo de dónde saqué esta idea? ¿Yo dónde coloqué este comentario? Se pierde totalmente, ¿no? Entonces, construyen el marco teórico en donde ustedes van a plantear el problema y van a partir de ese planteamiento del problema, la parte final del planteamiento del problema es la pregunta de investigación. Nuestra pregunta de investigación es tal. Entonces ustedes dicen, bueno, se sabe que en pacientes que tienen tal enfermedad, la frecuencia de desenlaces adversos es de tanto, dado por tales y tales referencias. Se sabe en la literatura que existen algunos métodos que se pueden usar para evitar estos desenlaces adversos. Sin embargo, hay mucha limitación en los métodos que se están utilizando por este y estos. Fulanito de tal hizo tal investigación en relación con este mismo problema y encontró esto, otro fulanito de tal encontró lo otro y encontró lo otro, Y entonces plantea usted el problema. Sin embargo, no hay un método ideal, sin embargo, no se sabe hasta qué punto se puede aplicar, sin embargo, bla, 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 bla. Plantean el problema. Y al final, entonces, basado en lo anterior, nuestra pregunta de investigación es, ¡pum! O sea que al final del marco teórico, al final del planteamiento del problema, está la pregunta de investigación que veremos más adelante cómo la deben plantear. Entonces, plantearon el problema en el marco teórico, hicieron la pregunta de investigación, pueden posteriormente justificar por qué se justifica hacer esta investigación y posteriormente se dedican a
centrarse en los objetivos de la investigación. Entonces, fíjate cómo va el asunto, cómo van construyendo el documento. Anoten eso, que así va a ser construido el documento. Título del estudio, los autores que están haciendo esta revisión y empiezan con el marco teórico, planteamiento del problema. Terminando el planteamiento del problema, tienen la pregunta de investigación y después van a la justificación. ¿Por qué se justifica hacer esta investigación? Y después vienen a los objetivos. Y entonces centrémonos acá en los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación constituyen la finalidad del estudio. ¿Cuál es el fin de este estudio? Y responden a la pregunta, ¿qué se pretende alcanzar con esta investigación? ¿Qué pretendo yo alcanzar con esta investigación? Ahora, los objetivos deben escribirse y tienen unas características propias. Los objetivos tienen que ser precisos, tienen que ser concisos, tienen que ser medibles, que se puedan medir. Ojo con el alma en los adolescentes, ojo con todas esas cosas de todo eso, cosas que no se pueden medir, ¿verdad? Y tienen que ser alcanzables, o sea, tienen que ser viables. O sea, recuerden que cuando ustedes escriben un objetivo, ustedes deben ser precisos, concisos, el objetivo tiene que ser medible, el objetivo tiene que ser alcanzable. Ahora, para escribir el objetivo hay que utilizar ciertos verbos y hay algunos verbos que se usan más y otros que no es bueno usarlos porque no tienen las características anteriores que hemos mencionado. Precisión, ser concisos, ser medibles y ser alcanzables. Entonces, ¿cuáles son los verbos más empleados cuando usted escribe un objetivo? Cuando usted escribe un objetivo, los verbos más empleados son determinar, identificar, describir, establecer, demostrar, comprobar, comparar, valorar, evaluar. Entonces, eso es, y así debe empezar el objetivo a escribirse, determinar, bla, 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 identificar, bla, 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 describir, bla, 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 establecer, demostrar, comprobar, comparar, valorar, evaluar. Pero hay algunos verbos que no deberían ser utilizados para escribir objetivos. Y la razón por la cual estos verbos no deberían ser utilizados para escribir objetivos es porque no son precisos o no son concisos o no son medibles, como decíamos en la situación particular. Lo que decíamos acá, precisión, concisión, ser medibles y alcanzables. ¿Cuáles son esos verbos que deberían ustedes evitar? Conocer, estudiar, comprender. Son muy amplios y son difíciles de medir. Entonces, estos no deberían estar incluidos dentro de los verbos que ustedes utilizan para describir o escribir los objetivos de la investigación. Por ejemplo, aquí tenemos un objetivo general y algunos objetivos específicos. Díganme ustedes si están de acuerdo o no están de acuerdo con estos objetivos y si cumplen o no cumplen con algunas de estas características que hemos mencionado. Aquí tenemos el objetivo general de un estudio particular, es establecer un modelo predictivo para el desarrollo de flebitis secundaria a catéter venoso periférico en los pacientes adultos hospitalizados en el Hospital Universitario de Santander. Esto es una tesis de maestría de una estudiante que es enfermera y que quiso hacer ese estudio. Quiso establecer un modelo predictivo para el desarrollo de flebitis secundaria a catéter venoso periférico en pacientes adultos hospitalizados en el Hospital Universitario de Santander. Este es el objetivo general. Miremos los objetivos específicos que se desprenden de este objetivo general. Primero, quería caracterizar la población de estudio. Quería describir las características de la flebitis como evento adverso. Quería determinar los predictores tempranos del desarrollo de flebitis secundaria a catéter venoso periférico en pacientes adultos hospitalizados en esa institución. Quería proponer una escala que facilitara la estimación del riesgo de desarrollo de flebitis secundaria a catéter venoso periférico tempranamente en la población de estudio. Entonces está abierta, porque no hay nada perfecto, está abierta la discusión para que ustedes critiquen constructivamente estos objetivos generales y estos objetivos específicos. Entonces vamos a darle la palabra a Valentina. Valentina, bienvenida a la charla del día de hoy. ¿Cómo te parecen estos objetivos generales y estos objetivos específicos de esta investigadora con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Quieres comentar si hay alguna cosa que destaques o que quieras corregir
de estos objetivos, Valentina? Si está con nosotros, Valentina. Y silencio en el ruedo. A ver, preguntémosle a David. David, ¿tú qué opinas de estos objetivos generales y estos objetivos específicos en relación con lo que hemos mencionado hasta ahora? Pues, pues los estaba analizando, Doc. Ajá, cuéntanos. Por lo menos los verbos que está utilizando son concisos, son medibles, son claros, son específicos. Mira esas características, ¿no? Recuerda, Sí, precisos, concisos, medibles, alcanzables, utiliza los que debe ser. ¿Qué piensas? ¿Ves algo a destacar o algo a criticar constructivamente? pues como tal, veo que son pues muy coherentes con lo que tienen que ser. De paso también son alcanzables. Eh, ¿Crees que son medibles, que se pueden medir cada uno de ellos, que hay posibilidad de medirlo? mm, Estaba revisando principalmente los primeros dos objetivos específicos porque esos son los que me tienen en la duda en que si alcanzan a ser medibles, el de caracterizar y describir. Ujú. ¿Qué dudas tienes con respecto al el verbo caracterizar para que sea medible? ¿Qué es caracterizar la Pues población de sería estudio? más el tema de que, pues ahora que me pongo a analizarlo más a profundidad, creería que sí podría llegar a ser medible, ya que pues se está haciendo toda una revisión sobre las características de la población, sobre ciertas condiciones que deben cumplir para poder llevar a cabo el estudio. Cuando tú hablas de caracterizar la población de estudio, ¿de qué estás hablando? Por ejemplo, yo estoy en Nueva York. Hola David, dime que el objetivo tuyo es caracterizar la población de estudio. ¿Qué es eso de caracterizar? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a caracterizar de esa población de Destacar, estudio? destacar ciertas cualidades de la población de estudio que entren dentro de la categoría para poder realizar el estudio. Por ejemplo, caracterizarlos en sexo, en edades, El en sexo, que la si edad. tienen, en el tema de que, en el tema de, por ejemplo, la flebitis, Ujú. eh, ¿Qué tipo de fluiditis entonces más o tuvo? menos es decirlo Química. así, categorizar la población para saber con qué estoy trabajando. Bueno, muy bien, eso es caracterizar. Usted le está diciendo al lector, porque recuerden chicos que ustedes lo que están es produciendo investigación para comunicar esa investigación y para dar respuesta a un problema. Entonces, ustedes siempre tienen que ver en función no solamente de que ustedes entiendan lo que están haciendo, sino que los demás lo puedan entender. Entonces, si usted como investigador dice que yo quiero caracterizar la población de estudio, que es la población que yo incluí en mi estudio, yo quiero entonces mostrar quién es o qué características tiene esa población de estudio. ¿Cuál es la edad promedio? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Si eran en un momento determinado del área rural, del área urbana, si en un momento determinado tenían ciertas comorbilidades, eran diabéticos, eran hipertensos, eran fumadores, tenían enfermedad coronaria, tenían inmunodeficiencias adquiridas, la población era hospitalizada en qué servicio, no eran de cirugía, eran de medicina interna, eran no del área de quemados. Todo eso es un aspecto importante a considerar. O sea que es válido el verbo caracterizar y lo que nos está mostrando es un interés del investigador de querer mostrarle al lector y a todo el mundo cómo eran las características o las principales rasgos de la población que él incluyó en el estudio. Y eso es importante porque cuando yo quiero usar este estudio para mi beneficio y el beneficio de mis pacientes, yo tengo que mirar si la población de estudio de este estudio es similar a la población que yo manejo como médico o como investigador para poder trasladar estos resultados a mi población y a mi práctica clínica. Muy bien, David. A ver, preguntémosle a Laura Fuentes. Laurita,
Cuéntanos qué otra característica te llama la atención de estos objetivos o qué otra, qué cosas quieres destacar o quieres criticar constructivamente de estos objetivos que están planteados en este ejemplo número 2. ¿Qué opinas tú, Laurita Fuentes? Silencio en el ruedo, están como tímidos, ¿no? A ver, Luz, dime tú, ¿qué opinas? Hola, profe. Hola, Luz, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué opinas de estos objetivos? Pues destacar los objetivos específicos porque pues para mí sirven como un orden, ¿sí? Primero caracterizar, o sea, como un paso a paso lo da. Es Luego un describir orden, va de lo esas, más general a lo más particular, ¿verdad? sí, en Exacto, has especial descubierto eso. una cosa bien importante, los objetivos específicos tienen un orden, ¿verdad? ¿Y cómo es ese orden? ¿Cómo te llamó la atención de ese orden de esos objetivos específicos? Pues primero para mirar lo de la flebitis, primero hay que mirar pues los pacientes, como se estaba diciendo, entonces hay que caracterizarlos, tipo rasgos como a destacar. Luego describir esas caracterizaciones y luego posteriormente ya determinar, como dice, determinar los predictores tempranos a partir de esa caracterización. Y luego pues ahí sí proponer una escala para pues estimar como el riesgo que tienen esos pacientes. Fíjate que esto es como caminar un puente, ¿verdad? En este lado del puente tienes a la población y las características de la población. Son hombres, son mujeres, son ancianos, son niños, son negros, son blancos, son diabéticos, son hipertensos, son de área quirúrgica, de área de medicina interna, quemados. En este lado del puente tienes a esta población. Muy bien, ese es el primer objetivo específico. El segundo objetivo específico es describir las características de la flebitis como evento adverso. O sea, se va al otro extremo del puente. El otro extremo del puente es el desenlace. Entonces, este investigador quiere caracterizar la flebitis. La flebitis, ustedes saben que es la inflamación de una vena que él quiere asociarla con el catéter que le han colocado. Pero es que esas flebitis pueden ser de diferente tipo. Pueden ser flebitis infecciosas, pueden ser químicas, pueden ser flebitis que tengan acceso, no tengan acceso, que estén comprometiendo un solo territorio venoso, varios territorios venosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y hay también probablemente algunas escalas de grados de severidad de la flebitis, flebitis leve, moderada, severa. Entonces tiene los dos extremos del puente. Por aquí la población que estudió con todas sus características. Y por aquí la flebitis con todas las características y todo el mare magnum de la heterogeneidad de lo que es la flebitis. Pero fíjense en el tercer objetivo. Quiere determinar los predictores tempranos del desarrollo de flebitis secundaria al cateterismo venoso periférico. Y entonces está en la mitad del puente. Esta población tiene ciertas características y esta población, algunos de estas poblaciones hicieron flebitis y otros no hicieron flebitis. Entonces quiere ligar esos dos extremos del puente con la parte central. ¿Qué características diferenciales hacen que unos pacientes desarrollen flebitis y otros no? Entonces, imagínate, ¿qué tal que ella vaya encontrando que el cigarrillo, los que fumaron, hacían más flebitis? O que los que fueron cateterizados por X o Y persona pudieron hacer más flebitis o los que eran diabéticos hicieron más flebitis. O sea, fíjate que como dice Luz muy claramente y muy inteligente y brillantemente, hay como un orden mental, y eso es lo que ustedes tienen que tratar de desarrollar cuando escriben. Cuando ustedes escriben, no solamente escriben para ustedes, escriben para una persona en cualquier lugar del mundo que los va a leer. Y no solamente esa persona es un colega de ustedes, es un médico, puede ser el director del departamento de epidemiología de la Universidad de Harvard, que al leer su artículo le llamó tanto la atención que lo va a llamar y le va a escribir para invitarlo a que usted haga una maestría o un doctorado allá. O puede ser el director de una unidad de infecciosas que gracias a su trabajo permitió empezar a detectar quiénes pacientes van a hacer flebitis y su trabajo le permitió evitar que haya flebitis y que haya complicaciones en el hospital. O sea, esa es la gran responsabilidad social y científica que ustedes tienen. Ustedes tienen que escribir y aprender a escribir de una manera clara, concisa y que permita que el orden mental se mantenga para que ustedes conquisten la mente de otro individuo. Ese es el juego de la ciencia. El juego de la ciencia es
descubrir lo que tú estás haciendo, pero darle valor, tú sabes que tiene valor, pero darle ese valor a otras personas para que entiendan por qué esto es importante que lo que tú estás haciendo, ¿ok? Entonces ese aporte que hace Luz me parece súper interesante. A ver, vamos a preguntarle, a ver, por aquí está Angeli. Angeli, otra opinión al respecto de estos objetivos en relación con lo que estamos diciendo, precisos, concisos, medibles, alcanzables. Y que obviamente evitemos algunos verbos y tratemos de usar algunos otros verbos adicionales. ¿Qué comentario adicional tienes, Angeli, a este primer ejemplo? O este segundo ejemplo. Pues como se venía diciendo anteriormente, me parece que están descritos de tal forma que están relacionados los objetivos específicos entre sí, y de esta forma, teniendo así este como paso a paso, se puede llegar a un resultado alcanzable de lo que busca el autor para esa investigación. Exacto, muy bien. O sea, se nota un orden y se nota una secuencia y se nota como una escala en donde está lo más general y se va particularizando hasta terminar diciendo que quiere proponer una escala. Y todos estos objetivos específicos están de la mano del objetivo general, porque el objetivo general es un modelo de predicción para predecir qué paciente va a desarrollar flebitis. Pero entonces, a partir de que va paso a paso describiendo los objetivos, puede llegar al objetivo terminal de responder al objetivo general a partir de los objetivos específicos. Bueno, muy bien, sigamos avanzando. Esto es lo que tienen que hacer ustedes. Medirse al objetivo general de su investigación y medirse a los objetivos específicos de su investigación. Muy bien. Obviamente que aquí viene la pregunta de investigación, estamos combinando planteamiento del problema, terminamos con la pregunta de investigación y vienen los objetivos. Retomemos un poquito la pregunta de investigación, aunque la vamos a profundizar en la segunda charla. La pregunta de investigación representa el qué de la investigación, orienta hacia las respuestas que se buscan con la investigación. No siempre en la pregunta de investigación se comunica el problema en su totalidad, ¿no? Pero es el resumen de por qué usted, a partir del planteamiento del problema, quiere hacer esta pregunta de investigación. La pregunta de investigación no utiliza términos ambiguos. La pregunta de investigación tiene que llevar a ser específica, aunque puede tener algunas generalidades, pero se busca que sea muy específica y que se identifiquen personas, periodos, lugares. Muy bien. Algunos requisitos de una pregunta de investigación. Los requisitos de la pregunta de investigación, como es una pregunta para investigar, es muy importante que usted sepa que no se conozcan las respuestas, porque si la respuesta a su pregunta de investigación ya está resuelta, si ya está hecha, pues no vale la pena realizar el estudio. O sea, si usted sabe que la aspirina previene el desarrollo del infarto agudo de miocardio, ¿para qué va a hacer un estudio si la aspirina sirve para prevenir el infarto agudo de miocardio si ya la literatura está saciada de información que ya se sabe al respecto de eso? Entonces, una pregunta de investigación debe ser novedosa, debe ser original, debe preguntarse por cosas que no se sabe en este momento que ya están resueltas, ¿verdad? Ahora, es una pregunta que debe tener la característica de que se pueda responder y que se pueda responder con evidencia empírica. O sea, que haya datos observables, datos medibles que nos permitan dar respuesta a esta pregunta de investigación. Que sea éticamente viable. O sea, que usted plantee una pregunta que pueda llevar al desarrollo de una investigación y que esa investigación se pueda éticamente llevar a cabo, ¿no? Que esta pregunta sea clara y que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, o sea, que aporte conocimiento a un campo de estudio. Esas son características de la pregunta de investigación en forma global que es importante que ustedes la tengan en cuenta. Entonces, esto que es la pregunta de investigación va a ser parte ahorita de una charla completa en donde vamos a degranar, vamos a fraccionar, vamos a profundizar en lo de la pregunta de investigación. Recuerden, título, autores, planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivos generales y específicos. Obviamente que el planteamiento del problema viene la justificación. Después del planteamiento del problema y la pregunta de investigación, usted justifica
Justificar significa decirse a sí mismo, oiga, ¿por qué vale la pena hacer esta investigación? ¿Cuál es la importancia de que yo dedique este tiempo o mi equipo de trabajo se dedique a tratar de responder a esta pregunta, a tratar de hacer esta investigación? Entonces, la justificación indica el porqué de la investigación. Exponiendo razones, por medio de ella se debe demostrar que el estudio es necesario, es importante. O sea, ¿cuál es la finalidad del estudio? ¿Cuál es la importancia del estudio? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es beneficioso? ¿Cuál es el propósito? O sea, esa justificación debe ligar esos elementos. Y en la escritura, ustedes tienen que mirar claramente, aquí estoy mostrando la importancia, aquí estoy mostrando los beneficios, aquí estoy mostrando la finalidad, cuál es el fin de esto, y aquí estoy mostrando el propósito de esta investigación, lo estoy justificando. Y se lo está diciendo a usted y al mismo tiempo se lo está diciendo a otras personas. Usted tiene que escribir para usted y para los demás. O sea, no solamente para que usted lo entienda. Si usted lo entiende, pero los demás no lo entienden, estamos cortando la comunicación. Bueno, ¿cuáles son los criterios para evaluar el valor potencial de una investigación? O sea, usted como investigador tiene que aprender a trabajar en investigaciones valiosas. No va a perder el tiempo haciendo cosas que de pronto no van a tener ningún impacto como tal. Entonces, ¿cuáles son esos potenciales valores de una investigación? Bueno, primero uno se tiene que preguntar la conveniencia. ¿Por qué conviene hacer esta investigación? ¿Qué tan conveniente es? ¿Para qué sirve? Aquí, eso es muy importante. ¿Qué tan conveniente es hacer la investigación? Usted se tiene que plantear eso. ¿Por qué conviene hacer la investigación? ¿Para qué sirve esta investigación? Y la relevancia social. ¿Cuál es la trascendencia de esta investigación para la sociedad, para los pacientes, para la comunidad médica, para la comunidad científica? ¿Quiénes se beneficiarán de los resultados? ¿Solamente yo? ¿Mis pacientes? ¿Solamente los pacientes del ala de quemados de urgencias del Hospital Universitario Santander o los quemados de Santander, de todas las clínicas o del mundo? ¿Y qué alcance o proyección social tiene para dar solución a una problemática en salud que usted está enfrentando? ¿Ok? Ahora, las implicaciones en la práctica de su investigación. ¿Esto qué va a modificar? ¿Va a modificar algo la práctica clínica? ¿Recuerdan ustedes el estudio de los octogenarios? ¿Cómo hizo que los médicos vasculares periféricos del mundo tuvieran más confianza de operar y de cuidar mejor a los pacientes octogenarios? ¿Conocen ustedes las implicaciones del sprint? ¿Cómo puede en un momento determinado empezar a decirnos que de pronto esta intervención no es universal para todas las personas? ¿Cómo puede esta implicación del aneurisma de aorta torácica como factor de riesgo cardiovascular poder abrir luces de que podría ser un marcador que pueda predecir desenlaces? ¿Cómo en un momento determinado algunas características de los electrocardiogramas de los recién nacidos pueden estar asociados con características de la madre y del proceso del parto que puedan tener en cuenta o levantar luces para que los pediatras estén más pendientes de esto? O sea, fíjate las implicaciones en la práctica clínica de lo que ustedes hacen en la investigación. Y usted se pregunta, ¿esta investigación ayudará a resolver algún problema real? ¿O voy a perder el tiempo haciendo esta investigación? Y no voy a ayudar a nadie. Va a ser solamente un proceso mental de práctica, de aprender unas metodologías y de pasar el tiempo y hacer el networking con mis amigos y toda la cosa. No significa que no sea malo, porque cuando uno está aprendiendo, pues tiene que empezar a hacer cosas pequeñas, hacer cosas que le ayuden a mecanizar, a conocer procedimientos, a manejo de software, etcétera. Pero cuando realmente usted es seriamente un investigador, usted se tiene que preguntar, ¿esta investigación me ayudará a resolver algún problema realmente? ¿Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? Y el valor teórico de mi investigación, ¿se llenará algún vacío en el conocimiento? ¿Voy a contribuir a correr la frontera del conocimiento? ¿Se podrían generalizar los resultados o solamente es aplicado a este grupo específico de pacientes y eso no tiene aplicabilidad a otras poblaciones o a otros pacientes? ¿Y se espera saber con los resultados algo que no se conocía antes? O sea, esto es lo importante. ¿Es novedosa mi investigación? ¿Genera innovación? ¿Voy a generar una apertura de una ventana importante de conocimiento? ¿O estoy replicando la investigación que ya se sabe que se ha hecho y que se ha confirmado en otros estándares, en otras latitudes como tal? Bueno, ahora, la utilidad de la metodología.
La metodología que yo estoy utilizando, los métodos que estoy utilizando en mi investigación pueden ayudar a crear un nuevo instrumento, un nuevo score, un nuevo valor de predicción, un nuevo modelo estadístico de análisis de pacientes, ayuda a la definición de un concepto de variables o relaciones entre variables, me ayuda a aclararle a la gente alguna de estas características importantes. Además, vamos a mirar la viabilidad o factibilidad de la investigación. Siempre que vamos a hacer una investigación, usted tiene que arrancar. ¿Esta investigación se puede hacer? ¿Será que gasto 1 año, 2 años y voy a perder el tiempo y al final no pude hacer la investigación? Porque descubrí que ya estaba hecha o que no teníamos los elementos para poderla hacer. Entonces, siempre hay que averiguar antes de arrancar y escribiendo en el protocolo si es viable o factible la investigación. ¿Cuento con los recursos financieros? ¿Cuento con los recursos humanos? ¿Puedo tener acceso a la población de estudio? ¿Cuento con el tiempo? Y los aspectos éticos. ¿Es éticamente viable esta investigación? Ahora, ustedes como son estudiantes de medicina y estudiantes de bioingeniería de pregrado, ustedes saben que el pregrado les exige mucho tiempo para sus clases, mucho tiempo para sus trabajos, mucho tiempo para preparar previos. Ustedes se tienen que indagar en este momento, oye, yo quiero hacer investigación, pero tengo tiempo, tengo el interés, puedo sacarle un tiempo de mi jornada para dedicarle todos los días 1 o 2 horas a esta investigación, porque si ustedes solo piensan hacer investigación dedicándole solamente las vacaciones, déjame decirles que es mejor que no hagan investigación. Y vemos con frecuencia en los grupos de investigación que en muchas ocasiones hay algunos proyectos que avanzan, que presentan premios, que presentan publicaciones, que se presentan en Estados Unidos, que se presentan en Europa, etcétera. Y hay otros que no, nunca salen de la idea de hacer la investigación. Y cuando vemos en detalle es que los estudiantes que sí logran llegar a concretar su investigación son estudiantes que en su agenda de trabajo todos los días le están dedicando, o por semana le están dedicando un tiempo específico a hacer la investigación. Mientras que no lo logran, solo piensan cuando les quede sobra de tiempo, cuando ya hayan pasado los previos, cuando ya estén en vacaciones, empiezan a llamarlo a uno, profe, ya ahora sí vamos a investigar, cuando yo ya estoy por allá en las playas de Cancún o qué sé yo, donde estoy ya descansando. Entonces es bien importante eso, su tiempo. ¿Cuentan ustedes realmente, chicos, los que están haciendo este curso, con el tiempo, el interés, la necesaria para este proyecto que les hemos dado, llevarlo a cabo? Y es muy importante ser honestos. Si ustedes consideran que no tienen tiempo, pero que quería usted hacer este curso como para, pues, conocer un poquito más y estaba aburrido en la casa y no sabía qué hacer, pues me lo dicen, ¿no? Profe, la verdad que agradezco todo lo que aprendimos, pero no voy a seguir en el proyecto porque yo estoy dedicado al summa cum laude y a sacar mis notas y a nada más. Entonces eso es también respetable, ¿no? Pero sí vale la pena que hablemos con carta. Bueno, ahora también hay que mirar o evaluar las deficiencias en el conocimiento del problema. O sea, usted tiene el problema, planteó el problema, analizó toda la evidencia que hay al respecto de ese problema y planteó el problema. Usted tiene, o es importante que usted se cuestione, ¿qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta estudiar o abordar? O sea, tales investigadores hicieron esto, tales investigadores hicieron esto. Los estudios están mostrando que todos los estudios son de corte transversal, nadie ha hecho un estudio de seguimiento. Los estudios están mostrando que utilizan una tecnología que es muy antigua, nadie ha utilizado inteligencia artificial. Los estudios no han tenido en cuenta grupos controles, aquí vamos a colocar un grupo control, etcétera. Entonces, siempre hay que mirar qué le hace falta a lo que se ha publicado. ¿Qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? ¿Qué se ha olvidado? Porque esas cosas que usted se pregunta estando solo en su habitación, en la metacognición, son las cosas que van a generar que su investigación sea diferente a las demás y que su investigación sea citada y aporte al conocimiento. Entonces, muchas veces la gente se pregunta, oye, pero este tipo tiene tantas investigaciones, tiene más de 1000 citaciones, ha conquistado todo el mundo, ¿este tipo es un genio? No. Este tipo lo que pasa es que se dedica a pensar en lo que está haciendo y a pensar en sus pensamientos. Revisen por ahí metacognición. Pensar sobre sus pensamientos, lo que hacía Albert Einstein, pensar sobre lo que piensa y pensar sobre sí mismo.
Como les decía hace unos días, esa es una característica que se ha venido perdiendo porque aparatos como estos, que son el celular, como las redes, como la presión social, como Netflix y como un pocotón de cosas, nos están distrayendo para que no pensemos y nos están dejando que otros piensen por nosotros y otros decidan por nosotros. Entonces es bien importante, incluso por eso el riesgo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si le entregamos toda la inteligencia artificial, estamos siendo esclavos y estamos... de esta charla que hemos comentado de plantear el problema. O sea, los elementos del planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo, estamos hablando de investigación cuantitativa e investigación medible, tiene que tener en cuenta los objetivos de la investigación, la pregunta de investigación, la justificación de la investigación, la viabilidad de la investigación y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Todo esto quiero que se vea plasmado en ese documento en Word que ustedes van a empezar a escribir como grupo de trabajo. Entonces, ¿cuál es el planteamiento del problema? ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Por qué se justifica realizar este trabajo? ¿Cuáles son los objetivos generales, los objetivos específicos? ¿Cuál es la viabilidad de la investigación? ¿Y qué o cuáles son los baches o los de ese rompecabezas que hemos descubierto que podrían dar pie a que la investigación sea importante y útil para el conocimiento de la ciencia? En resumen, en esta charla debemos recordar que plantear el problema de investigación es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias en el conocimiento. Los 5 elementos deben ser capaces de conducir una investigación concreta y con posibilidad de prueba empírica. Y los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección. Objetivos. Establecen qué se pretende con la investigación. Pregunta. Nos dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación. Justificación. Nos indica por qué y para qué debe hacerse la investigación. La viabilidad nos enseña si es posible realizar o no el estudio que queremos hacer. Y la evaluación de deficiencias nos ubica en la evolución del problema de estudio. Entramos en la historia mundial de ese problema. O sea, todos los investigadores han mirado por este lado, todos han mirado por este lado, todos han hecho este lado, pero no han hecho lo que de pronto quiero yo hacer, o lo que yo de pronto quiero modificar de mi idea inicial, porque esa es la pieza del rompecabezas que hace falta. Aquí en forma gráfica, para que ustedes lo vean mejor, cuando yo quiero plantear y escribir el planteamiento del problema de investigación, yo necesito afinar ideas. Y sus criterios son delimitar el problema, en qué población, en qué tiempo, en qué lugar, por cuánto tiempo voy a hacerlo, formular una pregunta, relacionar las variables, cuáles son mis variables como el puente, ¿no? Que habíamos dicho, caracterizar la población, el desenlace, los factores intermedios que pueden estar asociados para el modelo de predicción, para el score de riesgo, etcétera. O sea, relacionar las variables, cómo voy a relacionar todo ese universo de variables que yo quiero analizar y tratar un problema que sea medible y observable. Y sus elementos son objetivos, son las guías del estudio, pregunta de investigación, deben ser claras, son el qué del estudio. Justificación del estudio es el por qué y para qué del estudio. Viabilidad del estudio, disponibilidad de recursos, alcances del estudio, consecuencias del estudio y deficiencias del conocimiento en relación con el problema. O sea, estado del conocimiento e ir indagando qué hace falta. Cuáles son las deficiencias en el conocimiento mundial del problema que yo quiero enfrentar para generar nuevas perspectivas a estudiar y diseñar en mi estudio de investigación. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer? Como yo les decía,
Ustedes todo esto lo van a empezar a escribir en un Word compartido, en donde cada uno de ustedes va a empezar a organizar las ideas y va a empezar a escribir este documento en donde van a compartir el acceso para yo estar observando. Yo seré un observador, yo no voy a escribir absolutamente nada en sus propuestas, simple y llanamente voy a esperar que ustedes me pregunten o yo voy a mandarles algún mensajito, oye, perfilen esto de esta manera o modifiquen esto, etcétera, pero es la propuesta que ustedes van a desarrollar para que adquieran esas herramientas. Formule la pregunta de investigación que pretende resolver el estudio, establezca el objetivo general y los específicos del proyecto, revise si los objetivos que formuló son claros, precisos y llevarán a la realización de una investigación en la realidad y evalúe la viabilidad del proyecto. Toda esta información se puede profundizar en su libro texto de este curso, que es el libro de Hernández Sampieri, Fernández Collado, Bautista Lucio, que se llama Metodología de la Investigación, que en esta oportunidad les dimos la 6ª edición, que es la edición más reciente. Aquí está referenciada la 5ª, pero es la 6ª edición la que nosotros les hemos sugerido y les hemos compartido, así que voy a corregir de una vez para que quede aquí corregido que es la 6ª edición la que estamos mencionando. Muy bien, entonces, preguntas. ¿Qué preguntas hay aquí en el auditorio en este momento? Para pasar a la siguiente charla. ¿Hay alguna pregunta en este momento? ¿O todo les quedó claro con respecto al planteamiento del problema? ¿Ya se sienten como con mejores elementos para poder plantear el problema de investigación? A ver, Sí, ¿qué opina Laurita Contreras? ¿Qué opinas tú, Laurita? ¿Tienes más elementos para poder plantear el problema de investigación en tu grupo? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Sí, señor. Bueno, te Sí, sientes un considero poquito que- más orientada. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, chicos, vamos a continuar. Voy en este momento a detener la grabación para que todas las charlas tengan solamente una grabación, que sean grabaciones cortas. Voy a detener la grabación. Listo. Detuvimos la grabación. Recuerden ustedes que tienen que escribirme en el WhatsApp del grupo su correo electrónico porque las grabaciones las he colocado en mi canal de YouTube privadas. Entonces les voy a mandar una invitación a ese correo para que ustedes puedan acceder a estas grabaciones y puedan ustedes estudiarlas en forma particular. Vamos entonces a la segunda charla. Entonces, vamos a hablar de la pregunta de investigación. Esa va a ser la segunda charla, la pregunta de investigación. Luego, me autorizan que la grabe, ¿verdad? Todos están de acuerdo que la grabemos, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, detener aquí la grabación, que no la había detenido. A ver, ¿qué pasó con la grabación? Grabación. Creo que ya detuvimos la grabación, entonces vamos a iniciar grabación. Bueno, bienvenidos a la tercera charla del día de hoy, bueno, la segunda charla del día de hoy, que realmente sería la cuarta charla del curso, ¿no? Voy a compartirles pantalla y vamos a mirar, díganme ustedes si ya están viendo la presentación. ¿Todos están viendo la presentación de esta cuarta charla del curso? Sí, ya, profe. sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, vámonos a la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es muy importante porque es la que nos va a guiar y a orientar en la investigación. Y una pregunta de investigación perfectamente puede ser premio Nobel de medicina. Cuando alguien se pregunta algo que no se ha resuelto, que nadie lo ha pensado, que nadie lo ha mirado y que es de impacto importantísimo en el mundo y que usted se lo pregunta, lo indaga, no se ha resuelto y usted monta una investigación para dar respuesta a esto, esta pregunta lo puede llevar usted perfectamente al premio Nobel de Medicina. Yo ya les he dicho que es muy fácil ganarse el premio Nobel de Medicina, que me extraña que no se haya ganado un colombiano el premio Nobel de Medicina hasta ahora. Entonces podría ser alguno de ustedes, ¿no? Así que, damas y caballeros, sean ustedes todas y todos bienvenidos a esta charla que se llama la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Al finalizar esta sesión, ustedes estarán en capacidad de adquirir 3 características. Adquirir conocimiento, adquirir habilidades y adquirir actitudes. En conocimiento, ¿qué espero yo?
que ustedes tengan la capacidad de describir los elementos que deben aparecer en una pregunta clínica bien planteada que permite iniciar una búsqueda eficiente de la literatura biomédica. También quiero que describan las principales bases de datos para realizar búsquedas de la literatura biomédica, en especial con énfasis en PubMed, y que describan los diferentes sistemas para búsqueda de la literatura científica disponibles en nuestro medio. Estas dos últimas vamos a ampliarlas en la charla del martes, pero la primera sí la vamos a obtener en esta charla del día de hoy. Habilidades: realizar búsqueda de la literatura científica en un tema específico empleando PubMed y otras bases de datos electrónicas y guardar los resultados de la búsqueda en formato electrónico. Esta habilidad la van a adquirir en la charla del martes, pero que la vamos a ir planteando porque están concatenadas con la charla del día de hoy. Y actitudes: desarrollar una aproximación sistemática y rigurosa a las estrategias para realizar búsquedas eficientes de la literatura biomédica. O sea, fíjate que estamos hablando de biomedicina. Esto ya no solamente es medicina, esto es bioingeniería. Por eso está aquí nuestras compañeras Angeli y nuestro compañero Edwin, que quieren hacer investigación biomédica, son bioingenieros y quieren utilizar inteligencia artificial, quieren utilizar Python, quieren utilizar todas las herramientas que ellos están aprendiendo para analizar las señales biológicas y darle más significado a esas señales y de pronto descubrir cosas que no estamos viendo. Entonces, muy importante lo que decimos acá. La actitud es desarrollar una aproximación sistemática y rigurosa de las estrategias para realizar búsquedas eficientes de la literatura biomédica encaminadas a dar respuesta a preguntas clínicas o de investigación. Como decíamos hace unos días, ¿de dónde me surgen las preguntas de investigación? Y a mí me han preguntado en varias ocasiones, oye, ¿y a usted por qué le surgió esa inquietud de mirar las estatinas con respecto a la diabetes? ¿Usted por qué le surgió esa inquietud de hacer medidas repetidas de la presión arterial sistólica? ¿Usted por qué le surgió la inquietud de hacer un propensity score matching? O sea, son preguntas y lo más importante que diferencia a un buen investigador de un investigador promedio es el tipo y la calidad de las preguntas de investigación que desarrolla, no el número de investigaciones que tenga. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo tengo 200 artículos publicados, tengo 500 artículos publicados. Bueno, ¿y esos artículos qué tantas veces han sido citados? ¿Qué tantas veces están participando en guías de práctica clínica? ¿Qué tantas veces cambiaron las pautas terapéuticas? ¿A qué tantas personas usted logró mejorar o ayudar o cambiar? O sea, aquí yo quiero que ustedes tengan mucha claridad con eso, porque yo he visto estudiantes que se la pasan haciendo una investigación y haciendo otra investigación y haciendo otra investigación y metiéndose aquí y metiéndose allá, pero al final son investigaciones que no tienen impacto, que no tienen aplicabilidad, que no tienen en un momento determinado no quieren responder una pregunta clínica de trascendencia. Entonces tengan mucho cuidado con caer en esa tendencia, que la gente piensa que el que más tiene publicaciones o el que más está publicando es el que mejor es investigador. No, la calidad del investigador se da, entre otras cosas, por el tipo y la calidad y el impacto de la pregunta de investigación que haga. Y además acompañado con la seriedad y la rigurosidad y la calidad del método científico que aplique en su investigación para dar respuesta a esa pregunta de investigación. Entonces, eso es uno de los aspectos que quiero que ustedes tengan en cuenta. Puede que ustedes en el curso de su paso por la universidad solo hagan un trabajo de investigación, pero si ese trabajo de investigación ayudó a cambiar la vida de la gente, ayudó en un momento determinado a cambiar las guías de práctica clínica, orientó a los médicos a atender mejor a los pacientes, salvó más vidas, hombre, eso está mucho mejor que si ustedes se hayan puesto a hacer 5, 10, 15 pequeños proyecticos sin ningún sentido o sin ningún alcance a nivel de la aplicabilidad práctica y clínica. Ojo con eso, ¿ok? Bueno, entonces las fuentes de preguntas clínicas son la práctica clínica diaria, los pacientes, los estudiantes, los colegas, lo que ustedes leen, lo que ustedes escuchan en los congresos y obviamente también la información de la industria farmacéutica. Lo que pasa con la industria farmacéutica es que la información que le da la industria farmacéutica en la mayoría de casos es sesgada, porque a ellos lo que les interesa es vender. Entonces a usted le habla de todas las bondades de su producto, de todo lo bueno que es comparado con los demás, pero cuando uno les empieza a preguntar, y bueno, ¿y los efectos adversos?
y las limitaciones y etcétera, etcétera. Entonces ellos empiezan como, no se ha demostrado mucho, no se ha encontrado mucho, bla, 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 bla. Entonces, la información que ustedes reciben de las industrias farmacéuticas, aunque es valiosa, debe mirarse con mucho cuidado, ¿no? En la práctica clínica hay que saber una cosa importante. Hay dificultad para aceptar humildemente que tenemos lagunas del conocimiento que debemos corregir. De hecho, yo llevo graduado hace más de 20 años, pero yo todos los días tengo que ir a congresos, leo las revistas, porque la práctica que yo aprendí hace 20 años para manejar un infarto ha cambiado, o para manejar un tromboembolismo pulmonar ha cambiado, han cambiado muchas cosas. Entonces, si yo me quedo con el conocimiento que tuve hace 20 años, 30 años cuando salí de la universidad, pues quedo totalmente desactualizado. Por eso hay que aceptar humildemente que tenemos lagunas del conocimiento, que no lo sabemos nada y que todos los días cambian las cosas y que hay que estudiar todos los días. Obviamente la práctica clínica diaria también implica mucha carga asistencial. Tenemos que ver pacientes y al ver pacientes obviamente se generan mucho grado de incertidumbre de muchas cosas. Y ese grado de incertidumbre de muchas cosas debe hacernos ir a buscar, a indagar, a leer para mejorar nuestro desempeño médico. Y tendemos a pensar que las fronteras del conocimiento siguen estáticas y no es cierto. Y que aún siguen vigentes algunos aspectos médicos no resueltos, que no es cierto. O sea que en pocas palabras, un buen investigador es un buen lector de evidencia científica. Tenemos que todos los días estar leyendo, estar actualizándonos, estar asistiendo a congresos, estar asistiendo a seminarios, estar intercambiando con colegas, para mirar y actualizarnos y mantenernos vigentes en todo este conocimiento. Y de ahí surgen las preguntas, de ahí van surgiendo las preguntas de investigación. Ahora, ¿cómo elaborar preguntas de investigación que usted pueda contestar? ¿Qué elementos debe usted tener en cuenta para este trabajo que está haciendo de elaborar su pregunta de investigación? Entonces ya sabemos, como les he comentado, las preguntas vienen de pacientes, de estudiantes, de revistas, de visita médica, de colegas, de profesores que les puso esa pregunta de investigación o que les puso ese proyecto de investigación a ustedes en este curso. Entonces, de ahí van a surgir su pregunta de investigación. Vamos a hacer un ejercicio y les voy a contar un caso de mis pacientes, un caso real de mi paciente, de uno de mis pacientes que tuve hace un tiempo. Esta pacientica era una mujer que me consultó porque sentía que le faltaba el aire. Doctor, yo me siento como ahogada, como que me falta el aire. Eso médicamente se llama disnea. Y doctor, eso me empezó de un momento a otro. Yo estaba de pronto viendo televisión, Betty la Fea, cuando de pronto me dio como esa falta de aire y me dio un dolor en el pecho, un dolor torácico. Y ella con ese susto se fue de uno de esos servicios de urgencias. Entonces ella fue al servicio de urgencias y consultó porque le faltaba el aire y tenía dolor en el pecho. Ella fue remitida entonces para que se le hicieran unos estudios para mirar qué era lo que estaba pasando. Ella tenía antecedentes de trombosis venosa profunda en ambas piernas hace 3 años, que se la habían diagnosticado con un examen que era una venografía. O sea, le habían hecho una venografía, un estudio radiológico y habían encontrado que sus 2 piernas hacía 3 años habían tenido trombosis venosa profunda. Y resulta que ella también tenía antecedentes que en el último año había tenido 2 episodios de tromboembolismo pulmonar. ¿Qué significa eso? Esos trombitos que se le formaron en las piernas, en los 2 últimos años en el último año había tenido 2 episodios en los cuales alguno de esos trombitos se desprendía, viajaba por todo el sistema venoso, llegaba a nivel del pulmón, llegaba por la vena cava inferior y llegaba pasaba a la vena cava superior, vena cava inferior, llegaba por la vena cava inferior específicamente a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha pasaba al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y se enclavaba en las arterias pulmonares. Eso se llama tromboembolismo pulmonar. Ella le habían diagnosticado esos episodios de tromboembolismo con gammagrafía de ventilación perfusión de alta probabilidad y ella a partir de esos eventos había estado anticoagulada. Y cuando ella presentó este evento de otra vez disnea y dolor torácico, ella ya estaba anticoagulada y venía anticoagulada con un anticoagulante llamado warfarina. Le hicieron cateterismo cardíaco derecho y vieron crecimiento de las cavidades derechas, había hipertensión pulmonar de 80 milímetros de mercurio. Recuerden que la pulmonar tiene una presión sistólica de 25, 10 es la diastólica, o sea, es una presión bastante alta. 25-10 es la presión pulmonar. Ella tiene una presión pulmonar sistólica de 80.
obviamente todos los coágulos estaban ahí ocluyendo gran parte del territorio pulmonar y eso aumentaba la presión pulmonar. Y algunas arterias pulmonares estaban amputadas porque estaban formándose coágulos en esas arterias. Algunas estaban amputadas, ¿no? Y entonces ahí viene la pregunta, con esta historia clínica, si usted fuera un investigador que le llega a este paciente con toda esta historia, ¿qué preguntas podría usted hacerse de investigación? ¿Qué preguntas podría hacerse? Entonces, voy a darles 2 minuticos para que ustedes revisen la historia de nuevo, la miren y me planteen qué pregunta de investigación les gustaría a usted desarrollar a partir de este paciente que ha tenido esta situación particular. Piénselo, por favor, 2 minuticos, va corriendo el reloj para que nos hagamos esas preguntitas. Si quieren pueden anotarlas en un cuaderno, pueden mirar entonces qué pregunta, pues, si este paciente me llega, si yo soy médico ya y usted está ya en el servicio de urgencias, si le llega este paciente con esta historia que ya ha tenido trombosis venosa profunda en miembros inferiores, que ya ha tenido tromboembolismo pulmonar, pese a que está anticoagulado, que ya se le confirmó esta característica, ¿usted qué pregunta se podría hacer de investigación para investigar la situación de este paciente? A ver, preguntémosle a Álvaro. Álvaro, ¿tú qué pregunta te harías con esta historia clínica? Que sea como motivo de una investigación. Profe, pues estaba retomando el caso porque todavía no he planteado bien la pregunta, profe. Estaba en eso. La estás pensando? Sí, señor. Bueno, síguela pensando que ahorita te vuelvo a preguntar. ¿Alguien de los presentes ya tiene algo por preguntarse? ¿Alguna pregunta que le gustaría hacer de este caso clínico? Juan está con nosotros, Juan. ¿No está con nosotros, Pues, Juan? Doc, no sé si mi pregunta sea algo loca, pero pues, A ver, David, lánzate. ¿por qué la paciente, pues en sí, realizó, por ejemplo, el tema de los coágulos y demás, siendo que estaba con anticoagulación crónica? Ah, bueno, entonces esa es una pregunta que tú te haces. ¿La paciente venía con anticoagulación crónica con warfarina y por qué, pese a que la paciente tenía anticoagulación crónica con warfarina, volvió a presentar eventos trombóticos venosos? Entonces, escríbela así como la estás pensando. Escríbela, En por base, favor. Y en base, todos sus compañeros escríbenla también para que vayamos todos construyendo cosas. Muy bien, David dice, pero ¿por qué una paciente que está anticoagulada con warfarina vuelve y hace eventos trombóticos venosos? Muy bien, es una pregunta. Y la escriben de esa en manera. base, Muy bien. en A base a ver, la anterior preguntemos. pregunta, Sí, ¿con quién hablo? en ba- Perdóname. con Alexander. Alexander, lanza una pregunta, Alexander. En base a la anterior pregunta, bueno, yo me podría plantear, por ejemplo, qué factores predicen el fallo del anticoagulante oral, en este caso warfarina, en pacientes con enfermedad trombólica venosa. Bueno, entonces fíjate, Alexander, cómo está afinando la pregunta que hace David. Ya Alexander quiere saber qué factores pueden predecir el fallo de la warfarina como anticoagulante en pacientes que vuelven a hacer trombosis venosa pese a que ya venían anticoagulados. O sea, ya empieza a afinar cosas. Él quiere saber qué factores están haciendo que esta warfarina falle en este paciente. Muy bien, Alexander. ¿Alguien más se preguntaría cosas o Y podríamos le hablar de llama la atención? sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, la sensibilidad y especificidad de qué, cuéntame. De estas mismas terapias. Por ejemplo, qué sé yo. Bueno, pero lo organizo y ya le digo. Bueno, organiza. Pero acuérdate que sensibilidad y especificidad son de pruebas diagnósticas. O sea, el desempeño de pruebas diagnósticas, no de terapias, sino de pruebas diagnósticas. Cuando tú quieres mirar la sensibilidad y especificidad, sobre todo se usa para pruebas diagnósticas, ¿no? Vale, Bueno, ahora a ya lo ver, organizo. claro, organízala, está muy bien. A ver, Laurita Cortés. Laurita, ¿estás por ahí? ¿Qué idea se te ocurre de pregunta en este escenario, en este paciente? ¿Qué idea se te ocurre? A ver, Laurita lo está pensando, lo está pensando. Emanuel, cuéntanos, ¿qué idea se te ocurre de esta historia?
además de la que ya han planteado con respecto a la preocupación de que anticoagulada la persona y haga eventos, ¿qué otra cosa podría llamarte la atención, Emanuel? Fíjate que estos ejercicios lo que nos están llevando es a tratar de generar eso que queremos generar, ideas de investigación, pensamiento creativo, pensamiento divergente. Y eso es un ejercicio como el que hace Messi. Messi es un genio jugando fútbol y todos lo admiran y todos dicen, pero ¿por qué este señor es así? Porque él en sus entrenamientos hace 100 lanzamientos a la cancha y lo hace en el mismo estilo y quiere que la pelota caiga en el centro superior de la esquina superior y lleva 100 y 100 y falla y falla y falla y falla hasta que afina el tiro, afina su cuerpo y ya sabe cómo llegar a ese sitio. Eso mismo ustedes tienen que hacer como investigadores. Ustedes tienen que pensar, pensar, pensar. Ese pensamiento es el que los va a hacer diferentes a los demás y los que los va a hacer genios y los va a ayudar a la humanidad a desarrollar buenas investigaciones. Por eso este tipo de ejercicios lo pone a uno a pensar. A ver, alguien más que opine. Jorge Humberto. Jorge. ¿Andas por ahí, Jorge? Sí, señor. Profe, pues yo pensaba de pronto, pues teniendo en cuenta que tiene amputación de las arterias pulmonales, supongo yo que no es que se hayan amputado literalmente, sino que obstruyó flujo sanguíneo. La verdad, no sé mucho de esa parte. Es Pero de exactamente pronto, lo que acabas de decir. Se taponaron y entonces ya lo que debería circular y dibujarse ya no se dibuja. Están amputadas porque están ahí bloqueadas. Sí, señor. ok, pues yo me preguntaría más o menos, digamos, qué criterios diagnósticos o para evaluación uno podría tener para saber si el paciente requiere algún manejo quirúrgico o si se puede con farmacológico. Pues como dijeron mis compañeros, falló el anticoagulante. Entonces, de pronto, con medicamentos normales uno no puede tener una solución tan buena con una cirugía normal. Ah, bueno, entonces tú quieres comparar si en un momento determinado tratamiento quirúrgico versus tratamiento médico, ¿cuál sería la ventaja en la mejoría de esta amputación de las arterias pulmonares por el tromboembolismo pulmonar? Claro, esa es otra pregunta que es interesante. Hombre, ¿cómo le iría a este tipo de paciente? ¿Le iría mejor con un tratamiento invasivo, quirúrgico, que es meter un catéter y tratar de destapar la arteria, versus un tratamiento convencional adicional para tratar de solucionar el problema? Súper bien esa pregunta. Anótenla ahí, comparación del tratamiento intervencionista, invasivo, quirúrgico, como lo quieran llamar, versus el tratamiento médico para solucionar este problema de amputación de arterias pulmonares en el tromboembolismo. Súper bien. Laurita Contreras, ¿qué idea te surge? Pero antes de Laurita, hay alguien que quería comentar algo. ¿Quién quiere comentar? Profe, sobre la sensibilidad y la especificidad, usted mencionaba una gamografía, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, yo podría tener en cuenta ese diagnóstico y compararlo, por ejemplo, con un angiotac para el seguimiento de la recanalización, podría ser vascular de este tipo de pacientes. Claro, entonces pruebas diagnósticas. ¿Cuál es la sensibilidad, la especificidad o el desempeño diagnóstico de una angiotac computarizado de alta resolución versus la gamografía de ventilación perfusión tradicional para el diagnóstico de amputación de arterias pulmonares en el tromboembolismo pulmonar? Súper bien, claro. Ahí ya es otra pregunta en relación con pruebas diagnósticas, en relación con lo que tú estás analizando. Muy bien, Alexander. Laurita Contreras, cuéntanos, ¿qué se te ocurre? Bueno, pues a mí me surgió la duda que si la obstrucción, o sea, lo de la amputación de las arterias pulmonares se relacionaba con el crecimiento de las cavidades derechas. Pues resulta que sí, porque entonces acuérdate que la circulación es un continuo y resulta que la sangre que llegó a la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho y pasa a la arteria pulmonar debe ir al lecho pulmonar. Y resulta que si el lecho pulmonar está tapado de trombos, el ventrículo derecho tiene que hacer más esfuerzo y eso aumenta la presión sistólica del ventrículo derecho. Y en las clases de fisiología recuerdas que la presión sistólica del ventrículo derecho se transmite a las arterias pulmonares y es la misma presión. Entonces se te aumenta la presión sistólica del ventrículo derecho y se te aumenta la presión sistólica del sistema pulmonar y te hace hipertensión pulmonar. Sí, señora. Y entonces, ¿qué pregunta te surge ahí al respecto de esa correlación fisiológica?
Pues, bueno, no estoy segura si este podría estar relacionado a los factores, a través de factores de riesgo, que puedan llevar al crecimiento de cavidades derechas por la amputación de las arterias pulmonares. No sé si Bueno, muy bien. podría estar Entonces, relacionado. Laurita quiere relacionar si además de esto que estamos viendo podría existir algún otro factor de riesgo que haga que las personas respondan más a hacer esa hipertensión pulmonar. Probablemente que tanto compromiso de área, de sesión de corte transversal de pulmonares puede estar comprometiéndose, o que tantos factores de coagulación que tenga el paciente pueden ser otro factor, o la edad, o el sexo, o alguna otra característica que haga que haya más hipertensión pulmonar en personas que hacen esta situación del tromboembolismo versus otras. Súper bien, súper bien. Entonces, fíjense, chicos, que estos son los ejercicios. ¿Alguien quiere contribuir? Sí, profe. Por ejemplo, a ¿Cómo te mí me llamas? generan ¿Cómo te llamas? Que no luz, estoy viendo el listado. luz, profe. Luz, cuéntame. Profe, pues por ejemplo, cuando usted nos hizo la socialización ahí de los artículos, a mí por ejemplo me tocó el de GWAS, ¿no? Entonces, relacionado con esto, lo aplico a este caso clínico, o sea, tendría que ver porque a pesar de que tenga un trombo y sigue persistente a pesar de los anticoagulantes, entonces de pronto puede hacer algo genético. Entonces, por ejemplo, una pregunta podría ser qué mutación o variante genética, pues uno puede identificar de pronto. Claro, exacto. Este paciente es un paciente que uno podría sospechar, hombre, lo anticoagulé, pero pues anticoagularlo sigue haciendo trombo. Entonces, ¿qué mutación genética o qué gen puede en un momento determinado predisponer a que pese a que lo anticoagulen, gana el gen, gana la mutación y hace que produzca más coágulos? Súper bien, súper bien. Es una pregunta de causalidad, una pregunta de genética, de genómica. Súper bien. Entonces, fíjense que, sí, pregunta, Pues, comenta. yo ya acá hice la pregunta mía. A ver, Álvaro, Eh, ¿cuál es tu pregunta? Sería, bueno, ya que el paciente es tratado en pacientes con trombosis venosa profunda en este caso, el tratamiento con warfarina se asociaría de pronto a una mayor frecuencia de desenlace en tromboembolismo pulmonar, a diferencia de otros anticoagulantes que se puedan usar. O sea, si Bueno, tiene una incidencia la warfarina. interesante preguntarse eso. O sea, ¿será que es que la warfarina tiene algo raro que hace que este paciente predisponga a tromboembolismo pulmonar comparado con otros anticoagulantes? Porque este paciente está con warfarina y hizo trombos. Entonces tú estás diciendo, ¿será el medicamento? Y de hecho hay una cosa interesante. Cuando uno empieza warfarina, uno tiene que primero empezar heparina, porque la warfarina es un procoagulante en las primeras etapas. Eso lo vas a aprender en farmacología, porque la warfarina bloquea unos anticoagulantes propios del cuerpo, que son la proteína C y la proteína S. Entonces, tú no puedes llegar al paciente a darle de una vez warfarina. Tú tienes que anticoagularlo con heparina y ya cuando tenga niveles de TPT prolongados, adecuados, sí le empiezas la warfarina. Porque si no, y eso puede ocurrir y ha ocurrido, que si tú no sabes ese mecanismo, tú le empiezas a dar warfarina y en vez de anticoagularlo, lo procoagulas. Entonces, bueno, interesante, una pregunta que probablemente tú no sabías eso, pero que puede generar y que llevó a descubrir eso. La warfarina en las primeras etapas es procoagulante y después sí hace su efecto anticoagulante. Súper bien. Entonces, fíjense, chicos, esto mismo lo tienen ustedes que hacer con su proyecto de investigación que les he compartido. Tienen que hacer una lluvia de ideas, una tormenta de ideas para preguntarse qué cosas pueden ustedes generar con respecto a preguntas de investigación. Siguiendo avanzando, fíjate que pueden existir diferentes tipos de preguntas de investigaciones que ustedes han planteado. Puede usted hacerse de esta historia preguntas de investigación sobre factores modificadores de riesgo, o sea, causalidad, o sobre factores modificadores de pronóstico, o sobre intervenciones preventivas o terapéuticas, o sobre diagnósticos diferenciales, o sobre pruebas diagnósticas, exámenes diagnósticos, o sobre hallazgos de la historia clínica, o sobre economía clínica. O sea, hay muchas preguntas, pero una de las preguntas que va uno desarrollando, tienes que irlas ubicando en qué aspecto o área específica de conocimiento quieres tú abordar. Y aquí les pongo unos ejemplos de este caso. Por ejemplo, preguntas de prevención. ¿Qué evidencia existe de la efectividad del filtro de vena cava en pacientes similares para prevenir tromboembolismo pulmonar recurrente? Hay personas que, pese a todo lo que tú hagas, van a seguir haciendo trombos. Entonces,
hay una situación quirúrgica desesperada y es que uno le coloca una sombrilla a la vena cava inferior. Se llama el filtro de la vena cava inferior. Entonces el cirujano llega o el hemodinamista llega y le coloca el filtro. Y entonces, bueno, sí, sigue haciendo trombos, pero todos se van a quedar y van a intentar no llegar al pulmón y hacer tromboembolismo pulmonar. Entonces, eso es una medida de una pregunta. ¿Qué evidencia existe de la efectividad del filtro de vena cava en pacientes similares para la prevención del tromboembolismo pulmonar recurrente? O una pregunta de tratamiento. ¿Cuál es la eficacia de la embolectomía en el tratamiento de pacientes con tromboembolismo pulmonar recurrente versus el tratamiento convencional, que son los anticoagulantes? Eso ya lo habían planteado algunos de ustedes en esta charla. O de causalidad, que lo dijo Luz. ¿Qué tan frecuente es encontrar mutaciones del gen del factor 5 de Leiden en pacientes con tromboembolismo pulmonar recurrente? Sabiendo que mutaciones del factor 5 de Leiden son procoagulantes, favorecen la procoagulabilidad, ¿no? Muy bien lo dijo y lo expresó Luz. O pronóstico, la presencia de anticuerpos antifosfolípido o de hipertensión pulmonar severa modificará el pronóstico de estos pacientes. O diagnóstico, lo que decía Alexander, ¿qué utilidad tiene el TAC helicoidal con el diagnóstico de coágulos en las arterias pulmonares comparado con algún otro método diagnóstico? Entonces, fíjate que de un caso específico, uno con lluvia de ideas puede generar muchos tipos de preguntas de áreas diferentes. Aquí vemos prevención, tratamiento, causalidad, pronóstico, diagnóstico. Muy bien, pero para aterrizar esas preguntas, uno tiene que tener un esquema mental y uno tiene que utilizar la siguiente componente. Son 6 componentes de una pregunta de investigación. Entonces, primer componente, la letra P. La letra P es la población, la persona o paciente. Entonces, uno tiene que escribir la pregunta con esos 6 casillas, vayan haciendo las 6 casillas, en donde la primera casilla es la P. Entonces, ¿cuál es la P? Tipo de persona o paciente. La pregunta debe incluir de manera explícita las características más importantes del paciente que generará la pregunta. Esto nos va a ayudar a evaluar si la información encontrada en la literatura es aplicable a nuestro individuo, estableciendo si los pacientes incluidos en los estudios hallados se parecen o no al nuestro. Entonces, la población. Tiene usted que, cuando hace la pregunta de investigación, definir cuál es la población de su estudio, la población que le interesa. Esa es la letra P. Segundo componente, el segundo componente es la letra I. La I de intervención o exposición, pero se llama la I de intervención. ¿Qué tipo de exposición o de intervención? Significa que usted debe declarar cuál es el factor de riesgo o el factor pronóstico o el examen diagnóstico o la intervención preventiva o curativa sobre la que queremos encontrar información. Esa es la letra I, segundo componente. Tercer componente es la letra C. La letra C es control o contraste. ¿Contra qué va usted a comparar? Control, contraste o comparación. ¿Contra qué usted va a comparar? El tipo de control o de contraste o de comparación. Es crítico siempre poder tener en contexto la comparación, el control o la referencia, el tipo de exposición o intervención sobre el que tenemos duda. Cuando se trata de factores de riesgo pronóstico, por lo general, el control o referencia se refiere al tratamiento estándar o convencional o más frecuentemente disponible para evitar o manejar la condición. Cuando la duda surge con un examen diagnóstico, el contraste suele ser el patrón de oro del diagnóstico. O sea, el angiotat que decía Alexander comparado con la gammagrafía de ventilación-perfusión. Ese es el componente, la comparación. ¿Contra qué voy a comparar? ¿Contra qué voy a controlar? El cuarto componente de la letra es O, que viene de outcome en inglés. Outcome es el desenlace. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el desenlace? Este elemento hace referencia al tipo de evidencia que nos convencerá para aceptarla no solamente como válida, sino también como importante clínicamente. ¿Qué desenlace es el que yo quiero mirar en el paciente? El quinto componente es la letra T. ¿Qué tipo de estudio me interesa para dar respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es el tipo de estudio? Entonces, en el tipo de estudio, recuerden ustedes que aquí hay una pirámide de evidencia científica. De abajo hacia arriba, lo que está hacia abajo son los tipos de estudio que tienen menos evidencia científica, menos fortaleza científica. Entonces, por ejemplo, los editoriales, si usted lee un editorial, es una posición personal de un autor,
o una opinión de expertos, eso es un nivel bajo de evidencia científica. Si usted hace un estudio transversal, y vamos a ver más adelante estos tipos de estudios en detalle, si usted hace un estudio de tipo transversal, pues la evidencia va a mostrar que es como tomar una foto en ese momento, esos son los resultados de esa foto en ese momento, es un estudio transversal. Si usted hace un estudio de casos y controles, entonces ya escoge los pacientes que tienen la enfermedad y busca un grupo de control que potencialmente podría desarrollar la enfermedad, pero no la ha desarrollado. Ese es un estudio de caso y control. Tiene un poquito más de evidencia científica. Si usted hace un estudio de cohorte en donde tiene un grupo de pacientes de características similares y los sigue en el tiempo, algunos van a desarrollar la enfermedad y otros no, y algunos van a estar expuestos o no al factor que usted está estudiando, ese estudio es un estudio de más alto impacto científico, son los estudios longitudinales de cohortes. Si usted hace un ensayo clínico aleatorizado, controlado, en donde va a medir la intervención, a un grupo le da el tratamiento A y a otro le da el tratamiento B de manera aleatoria y lo sigue en el tiempo, ese ya es un nivel de mayor evidencia científica. Y si usted hace un metaanálisis o informe sistemático, es la más alta evidencia. Dentro de los proyectos que hemos tenido aquí en este taller, hay un metaanálisis propuesto y hay 2 estudios de cohorte. Está el estudio de cohorte de Juan, y está el estudio de Juan y compañía, y está el estudio de cohorte de David y compañía. Son estudios que están en este nivel. Y hay un estudio propuesto de un metaanálisis, revisión sistemática de Álvaro, Laurita Contreras y compañía, que está a este nivel. Entonces, fíjate que ustedes no van a tratar de hacer un editorial, ni escribir una carta al editor de opinión de experto, no van a hacer un estudio transversal, no van a hacer un caso y control, van a hacer 2 estudios, 2 propuestas de alto nivel, y no era para menos, porque obviamente si ustedes están recibiendo el curso de alguien que ha hecho investigación y que ha recorrido un panorama y que ya tiene un doctorado, mal haría yo con enseñarles corte transversal o un caso y control cuando puedo mostrarles que podemos hacer cosas de más alto nivel. Muy bien, el 6º componente es el tiempo o la temporalidad. O sea, es muy importante tener ustedes en cuenta esto en cuanto a la idea de investigación. Entonces, fíjate que aquí se está formando una frase, una palabra que llama la palabra PICOT. P de población o de pacientes, I de intervención o de factor de exposición, C de comparación o grupo control, O de desenlace del resultado esperado, y las 2 T's. Una T primera, que es del tipo de estudio, ensayo clínico, cohorte, caso y control, y otra T que es del tiempo, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es esto a lo que se refiere el tiempo? Las restricciones del tiempo son solamente establecidas cuando la relación entre la intervención y los cambios en el tiempo, en el grupo control, debido a variables dependientes del tiempo, pueden influir a favor o en contra una terapia y puede generar sesgos en los resultados de la investigación. Entonces, cuando usted quiere generar restricciones en el tiempo, entonces, por lo general, todas las restricciones del tiempo deben ser basadas en los tópicos que se escriben en la literatura. Hay un ejemplo aquí que nos dice, por ejemplo, pacientes que tienen bloqueo de la rama izquierda y que entonces tienen una asincronía de la activación eléctrica en los ventrículos. Cuando tú tienes un bloqueo de la rama izquierda, ustedes lo aprendieron en el curso, la despolarización que debía ser simultáneamente a los 2 ventrículos se pierde, porque entonces se despolariza primero el ventrículo derecho y después se despolariza el ventrículo izquierdo. Entonces, eso en un paciente que tenga falla cardíaca le va a empeorar la fracción de eyección y la mecánica del corazón. Entonces, ¿qué se le hace a estos pacientes? Se les coloca un resincronizador o un aparato electrónico que va a resincronizar, va a ayudar a que los tiempos se hagan más equilibrados para que el estímulo sea muy simétrico, muy simultáneo entre los 2. Pero ¿qué pasa aquí? Que para que ese aparato empiece a funcionar requiere un tiempo después de que ha sido instalado. Entonces, si usted quiere hacer un estudio de cómo mejora el cardiodesfibrilador implantable, más que el cardiodesfibrilador, el resincronizador implantable, mejora la función del ventrículo, usted no lo puede hacer en pacientes que le acaban de colocar el aparato.
tiene que esperar a los 6 meses o no, a un año que el aparato ya esté funcionando de forma adecuada, ya la remodelación del corazón se haya mejorado. Entonces, hay problemas en donde el tiempo puede ser una variable que juegue un papel importante. Entonces, fíjate cómo, cuando usted va a plantear su pregunta de investigación, usted tiene que escribir un gráfico y escribirlo que diga población, intervención, comparación, outcome, que es el desenlace, tipo de estudio y tiempo o temporalidad. No necesariamente implica que las dos últimas T sean obligatoriamente que deben estar presentes, pero las primeras 4 letras sí deben estar presentes. Población, intervención, comparación y outcome, que es el desenlace. Las otras 2 son adicionales porque no todos los estudios, bueno, en tipo de estudio, en la mayoría de casos sí hay que definir qué tipo de estudio quieres tú analizar o qué tipo de estudio es el que quieres hacer, pero la última T de pronto no todos tienen que ver con dependiente del tiempo, ¿no? Entonces, fíjate que tú debes preguntarte, ¿es mi investigación novedosa? ¿Se ha hecho antes? ¿No se ha hecho antes? ¿Cuál es la idea de investigación que tengo en este momento? ¿Cómo la puedo expresar en forma de la pregunta PICOT o PICOT? ¿Y qué tan viable es mi investigación? Ahora, una cosa importante, ustedes no tienen toda la vida disponible, no tienen todo el tiempo disponible, yo tampoco. No somos eternos. Algún día se nos va a acabar, tarde que temprano, la vida. En cualquier momento puede ocurrir y uno no está preparado y se fue la vida. Entonces, uno tiene que priorizar y optimizar su tiempo de vida. Y en investigación tiene usted que priorizar y optimizar su tiempo porque es importante. Y entonces, usted lo que quiere es hacer investigación de impacto, con preguntas de impacto. Pues entonces usted tiene que priorizar cuáles son las preguntas y las investigaciones que va a hacer. Entonces, muy importante que para priorizar cuál sería una pregunta válida, importante, que podría hacer que usted contribuya al conocimiento científico, usted debe preguntarse o debe tener en cuenta lo siguiente: ¿cómo priorizamos esas preguntas de investigación? Depende de la importancia relativa de la pregunta para el bienestar de los pacientes, o la capacidad de modificar el curso clínico o el pronóstico de los pacientes, o la importancia para la familia del paciente o para el personal que lo cuida, o la probabilidad de que con esa investigación usted sí pueda llegar a responder a esa pregunta en el tiempo disponible, porque puede ocurrir que no, que usted con la investigación no encontró ninguna cosa. Puede ocurrir, ¿no? El interés personal por la pregunta o la frecuencia de encontrar la misma duda en un futuro cercano. O sea, usted tiene que, cuando usted va a hacer investigación, usted no puede decirle sí a todas las investigaciones. No, es que a mí se me ocurrió, llegaron todos los estudiantes y me dieron ideas y entonces vamos a hacer investigación con todos. No, uno tiene que ser selectivo, dependiendo de su tiempo y de su disponibilidad. Me interesa que hagamos esto, no quiero participar en esto, no me interesa, pero eso lo tiene usted que ir construyendo en su mente, ¿no? Y miren lo que yo quiero que ustedes hagan, esta tablita. Entonces, tópico, tipo de paciente, esta es la P, tipo de exposición o intervención, esta es la I, tipo de comparación o control, esta es la C, y resultado, que es la O. Aquí le pueden agregar T, que es tipo de estudio, y T, que es, si es en el tiempo, si va a tener usted en cuenta un time varying covariance. Por ejemplo, miren con el ejemplo que estamos usando de la pacientica que hizo tromboembolismo pulmonar y que estaba anticoagulada y que ya había hecho trombosis venosa en miembros inferiores. Mira los tipos de preguntas que pueden surgir, unos ejemplos. Por ejemplo, tópico, examen físico. Yo le puedo hacer, de ese caso clínico, ¿puedo sacar una pregunta de investigación que tenga que ver con el examen físico? Sí. Entonces, ¿cómo podría ser? Tipo de paciente, pacientes con hipertensión arterial pulmonar precapilar. Tipo de exposición, levantamiento paraesternal derecho, o sea que el tórax, la parte paraesternal derecha está levantada. Comparación, varios examinadores diferentes. Y resultado, confiabilidad. Entonces yo puedo preguntarme, ¿cuál es la confiabilidad o el desempeño diagnóstico del levantamiento paraesternal derecho evaluado por diferentes examinadores para diagnosticar en pacientes con hipertensión arterial pulmonar precapilar para mirar en un momento determinado esa confiabilidad? La confiabilidad en un momento determinado entre varios examinadores. ¿Qué tanto varios examinadores podrían evaluar
es el levantamiento paraesternal en pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar capilar. Es una pregunta de examen físico. O de causalidad, pacientes con tromboembolismo venoso que tengan mutación del factor 5 de Leiden versus los que no tienen mutación del factor 5 de Leiden, y cómo aumenta el riesgo. O sea, la pregunta es, ¿qué tanto aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso, la presencia o no de mutación del factor 5 de Leiden? ¿Cómo el factor 5 de Leiden puede aumentar el riesgo de tromboembolismo venoso, su presencia o su ausencia? O pronóstico, cor pulmonar, pacientes con hipertensión arterial pulmonar secundaria, embolía crónica, el cor pulmonale, que es la hipertensión pulmonar con crecimiento de cavidades derechas, y pacientes sin cor pulmonale y la mortalidad 5 años. Entonces, en pacientes que han hecho hipertensión arterial pulmonar secundaria a embolía crónica, ¿qué tanto incrementa el riesgo de mortalidad a 5 años si ese paciente llega con cor pulmonale versus si no tiene cor pulmonale? Entonces ahí se empieza a construir la pregunta de investigación. O en un examen diagnóstico, tromboembolismo venoso, dímero D, comparado con arteriografía pulmonar, la sensibilidad y la especificidad. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la sensibilidad o la especificidad del dímero D comparado con la arteriografía pulmonar para el diagnóstico de tromboembolismo venoso o en pacientes que están presentando tromboembolismo venoso? Y en cuanto a tratamiento, pacientes con hipertensión arterial pulmonar secundaria a embolía crónica, hacer la embolectomía versus la anticoagulación formal, ¿cómo va a ser la mortalidad? O sea, ¿qué tanto es la eficacia de la embolectomía versus el tratamiento de anticoagulación convencional en pacientes que hacen hipertensión arterial pulmonar secundaria embolía crónica con respecto a su mortalidad a 5 años? Entonces, esta tablita es la que yo quiero ver en sus textos de Word para que ustedes la hayan primero diseñado y después la conviertan en una pregunta de investigación que tenga las 6 componentes, si ustedes lo consideran, o por lo menos que tenga 5 o 4 componentes. Entonces, señores, hemos llegado al final de la charla del día de hoy. Ya tienen ustedes unos elementos adicionales en donde pueden ustedes tener más elementos para poder desarrollar el siguiente nivel en su propuesta de investigación. Preguntas. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Está quedando todo claro? ¿Ya todos escribieron su correo electrónico en el WhatsApp del grupo, del curso? Porque ahora mismo voy a activarles la invitación para que tengan acceso a la primera y la segunda charla, y más tarde, cuando estas charlas ya estén en el sistema, van a tener acceso a la tercera y cuarta charla. Su misión, si desean aceptarlo este fin de semana, es que se coordinen entre ustedes, armen el documento, empiecen a trabajarlo, me inviten para yo estar acompañándolos de manera observacional en lo que están haciendo, y se preparen y hagan una búsqueda. Con los elementos que ustedes conocen en este momento, hagan una búsqueda del problema y empiecen a escribir el planteamiento del problema, empiecen a hacer la pregunta de investigación, empiecen a escribir la justificación y los objetivos de su investigación. El martes no se pierdan la charla, porque el martes les voy a enseñar truquitos de cómo hacer una búsqueda de la información de la literatura científica que sea de impacto y que les permita ampliar más información. Quiero que lo hagan con lo que ustedes saben en este momento, este fin de semana, pero quiero que lo contrasten con lo que van a aprender el martes en la charla a las 11 de la mañana. ¿Preguntas? ¿Todo quedó claro, chicos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces voy a detener la grabación. Nos veremos el próximo martes. Muchas gracias por su participación. Estaremos entonces pendientes de continuar con el curso durante la semana. Si tienen ustedes dudas, durante la semana, por favor, me avisan, me escriben al grupo, que ahí vamos a contestar todas las dudas que ustedes tengan, ¿ok? Listo, Doc. Bueno, muchas gracias por participar. Espero que les esté gustando y sobre todo que sea práctico y que llegue a un final feliz, que es la propuesta de investigación para que la podamos desarrollar en el grupo. Bueno, que les vaya muy bien. Chao, chicos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, chao, que estén muy bien. Feliz Adiós. fin de semana. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao.